Pero pasamos a otra cosa, porque lo charlamos en la producción de Alma Maxi. Ustedes no sé si han tenido el COVID, en mi caso Sí. he pasado por eso y siento que he perdido parte del olfato. No sé si a usted le quedó alguna consecuencia, digamos. No, 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 la verdad no, ninguna secuela. Bien, en su caso, Maxi. No, yo fue sintomático, lo cursé porque me dio el positivo, pero Claro. no tuve ningún síntoma. Bien, bien, bien. Bueno, pero mucha gente ha quedado con algunos efectos secundarios, Mucha gente con tos durante largo tiempo. Sí, sí, con sí. esta cosa de hablar como Congestión. resfriado, ¿no? De congestión nasal. Bueno, está el doctor Miguel Díaz, que es el director del hospital Rawson, que nos va a atender en este momento para hablar justamente de esto. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo están? Dalma y Nicolás lo saluda. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día, Muy buen día, buenos buen día. días. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? ¿Ustedes ven muchos casos de post-COVID complicados, digamos, o con alguna secuela? Bueno, hay que hacer una diferencia entre lo que se denomina post-COVID o long-COVID y las manifestaciones inmediatas después de la infección. Lo que se denomina post-COVID, síndrome post-COVID o long-COVID es la persistencia de los síntomas más allá de los 3 meses desde el diagnóstico, ¿no? Sí. Y hay muchas personas que tienen síntomas inmediatos antes de los 3 meses y que persisten un tiempo y que depende de cada persona en cuánto tiempo desaparecen estos síntomas, ¿no? Uno de los síntomas más persistentes en las personas con enfermedad leve es la tos, esta tos pertinaz, persistente, una tos molesta, que se da entre el 15 y 20% de los pacientes y la intensidad depende también de las características inmunológicas y la respuesta inmune de la persona afectada, ¿no? Sí, sí, sí. Al igual que la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que son manifestaciones que en general se dan en cuadros leves o moderados. Por otra parte, están las manifestaciones de pacientes que han tenido enfermedad grave, incluso la enfermedad que se llama polineuropatía del paciente crítico, que es una afección que se produce en los pacientes que van a terapia intensiva, pero que no es exclusiva de COVID, sino que se puede dar en otras enfermedades. Y por otra parte, muchas personas con enfermedad grave o severa hacen compromiso pulmonar que se evalúa en el tiempo. Nosotros tenemos un consultorio de consulta para post-COVID, se atienden unos 40 pacientes por semana aproximadamente en seguimiento, y las manifestaciones son diversas. No sé si contesto la pregunta. Sí, 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 totalmente. La pregunta, por ejemplo, si uno tiene uno de estos síntomas leves, no sé, pérdida del olfato, del gusto, como decía usted, la tos, ¿esto se recupera con el tiempo o todavía es como que están pisando sobre la investigación ustedes, digamos? No, un poco hay personas que incluso lo menciona la literatura universal, que hay manifestaciones del long COVID que persisten incluso un año después de producida la infección. Hay manifestaciones sobre todo en la esfera de la salud mental o de los pacientes que han tenido afección pulmonar grave, personas que han tenido cardiopatías, por ejemplo, compromiso cardíaco con arritmias, que muchas veces persiste durante mucho tiempo, ¿no? Hay otras manifestaciones como es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, Sí. que poco a poco se va recuperando y esto depende de la vía nerviosa, porque lo que se afecta acá es la vía nerviosa que, digamos, transmite las sensaciones gusto-olfato, ¿no? El otro día, Igual que doctor, hay casos de pérdida de la audición y de otras manifestaciones, ¿no? doctor, el otro día me decía una profesional, también no sé si esto es así, por eso se lo quería preguntar. Digo que, por ejemplo, en el caso del olfato, se puede como reentrenar para volver a tener olfato. ¿Puede ser eso? No tanto, no depende tanto de entrenar el olfato. Si bien es una práctica habitual de las personas que han tenido afección del olfato, tratar de oler distintas cosas a ver si van recuperando el olfato. El olfato se pierde, repito, porque hay una afección de la vía sensitiva nerviosa
el nervio olfatorio, digamos, está afectado por el virus, y esa recuperación del virus no depende tanto del entrenamiento, sino del poder de la persona para recuperar ese nervio afectado. Es como, supongamos, una herida, bueno, en una persona demora en cerrar 2 o 3 días, en otra persona 7 días, es decir, depende mucho del organismo. Bueno, en este caso la afección nerviosa, neurológica del olfato, de la vía sensitiva, depende de la recuperación un poco de cada persona y del grado de afección que haya tenido ese nervio, ¿no? Doctor, también se habla de secuelas psicológicas, ¿no? Como ansiedad, depresión, que esto tal vez es más difícil de medir porque no son tangibles, como por ahí sí puede ser la tos o la pérdida de olfato. Sí, sin duda hay toda una manifestación que tampoco no es exclusiva de COVID, como es el síndrome de fatiga crónico, por ejemplo, que este síndrome de fatiga crónica que se da en otros virus, también en otras enfermedades, produce trastornos no solamente físicos, sino de la salud mental también, como usted dice, depresión, ansiedad, bueno, una serie de cuestiones que también son terreno en este momento de investigación. Fíjese usted que la Organización Mundial de la Salud ya incluyó lo que se denomina long COVID entre las enfermedades a tener en cuenta, ya tiene código en OMS, porque incluso provoca, digamos, un impacto social y laboral muy grande, ¿no? Entonces, todo esto ya está siendo motivo desde hace un tiempo de estudio y de consideración, porque la verdad que el efecto de COVID ha sido muy importante, no solamente en la fase aguda de la enfermedad, sino en lo posterior, ¿no? Lo último, doctor, lo dejamos seguir trabajando, sé que está muy ocupado, gracias por atender a Canal COP. Cuando habla de secuelas neurológicas, más allá de esta cuestión de los sentidos, ¿puede existir también personas que perdieron, no sé, la memoria o se encuentran como desorientados en algún punto? Sí, ha habido, por ejemplo, las lagunas, es una de las manifestaciones, lagunas mentales, una de las manifestaciones que más rápido aparecieron en esto de COVID, las personas que de pronto se olvidan cosas, que les cuesta mantener la atención en algo que antes estaban muy atentas y les cuesta. Felizmente, la mayoría de las personas que tienen estos cuadros así de lagunas mentales, lo recuperan rápidamente, y eso sí, un poco depende del entrenamiento, ¿no? Es decir, esta cuestión de tratar de hacer ejercicios que estimulen la memoria, que estimulen las funciones cerebrales, como leer, como hacer crucigrama, bueno, una serie de cosas que mejoran la capacidad cognitiva y mantienen el cerebro alerta, ¿no? Doctor, ha sido más que claro, como siempre, le agradecemos el contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Pero bueno, ahí está. Datos a tener en cuenta. Si uno tiene alguna de estas afecciones, siente que la tiene o no se dio cuenta y por ahí viendo la nota dice, che, pero a mí me pasa esto, consulta al médico. Hay que consultar. El Hospital Rawson tiene un consultorio, tiene un plantel profesional, el Hospital Rawson, impresionante. Muy capacitado y tiene un consultorio específico sobre esto. Así que por ahí pueden consultar allí o en tu médico de cabecera. Sí, totalmente. Me he quedado pensando realmente en todas las secuelas, que algunas son fáciles de identificar, algunas incluso teniéndolas, uno no se lo atribuye a haber tenido COVID, claro. Pero creo que ahora, escuchándolo, y seguramente aquellos que están del otro lado también entienden un poco qué es lo que les está sucediendo. Está bien que vayan, como decías, Nico, a consultar para ganar cierta tranquilidad, ¿no? Sí, más que nada de eso, porque no sé si de momento se puede llegar a solucionar. Sí, yo creo que sí. Bueno, Maxi tuvo una laguna mental recién, ¿o no? Sí, creo que tengo ese... Yo que te consultaría. Ese trastorno, así que bueno, me voy a hacer consultar en el Rawson. Hoy mismo me estoy yendo a Córdoba para ver qué me se lo mandamos al doctor Díaz. Y a mí también me suele pasar, y al director también, a varios, varios que tenemos laguna mental. Somos un mar nosotros. No, pero bueno, yo creo que... Si nos juntan a todos, somos un mar.
Por ahí yo digo que es un poquito común, no sé si normal, común, todos estamos como demasiado estresados. Sí, y el estrés lleva a querer hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y el cerebro va rápido, pero tampoco tanto, ¿no? Con tantos compromisos y responsabilidades. Yo creo que tiene que ver todo en esto. Total. Pero obviamente a estar atento a los síntomas.